Buen día. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la literatura latinoamericana contemporánea, explorando el cuento de Gabriel García Márquez, Algo grave va a suceder en este pueblo. Pero antes es esencial comprender el contexto y la vida del autor, así que comencemos. Gabriel García Márquez, también conocido como Gabo, nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue criado por sus abuelos. Creció en un entorno que mezclaba la rica tradición oral latinoamericana con sucesos históricos impactantes. Su conexión con la realidad y la fantasía se convertiría en una firma en su obra. Este cuento se desarrolla en un pueblo ficticio, funciona como una alegoría de la situación política, social y económica en América Latina, utilizando palabras algo grave como en la década de 1950, América Latina estaba marcada por la Guerra Fría. Muchos países latinoamericanos experimentaron dictaduras y regímenes autoritarios, a menudo respaldados por Estados Unidos. En Colombia, el gobierno vivió inestabilidad política con cambios de liderazgo y tensiones internas. La economía latinoamericana de la época estaba influenciada por la dependencia de materias primas. Los países de la región enfrentaron desafíos económicos, incluida la desigualdad social y económica. La sociedad latinoamericana de la época está muy marcada por la estratificación social, discriminación racial y las luchas por los derechos civiles. Además, la tradición oral de las historias míticas de la cultura latinoamericana se mezclaban con la realidad cotidiana. En este momento de su vida, Gabriel García Márquez se encontraba en la cúspide de su carrera, ya que formó parte de un fenómeno literario, editorial, cultural y social llamado el boom latinoamericano, que nace entre los años de 1960 y 1970. Este movimiento fue representado por autores latinoamericanos, tales como Julio Cortázar en Argentina, Mario Vargas Llosa en Perú, Carlos Fuentes de México y, por supuesto, Gabriel García Márquez de Colombia, cuyas obras obtuvieron gran éxito en todo el mundo. En este momento, Gabo ya había establecido su distintivo conocido como el realismo mágico. Una de las características notables de la obra Algo muy grave va a suceder en este pueblo es la no linealidad en la narración. Utiliza saltos temporales y mezcla el pasado, el presente y el futuro para crear una estructura narrativa compleja. Esto permite que los acontecimientos se entrelacen y se desarrollen de manera no lineal, creando un efecto de misterio y suspenso. Por otro lado, el uso del lenguaje metafórico es una característica distintiva en la literatura latinoamericana contemporánea, ya que son poderosas para transmitir ideas y emociones de manera evocadora. Estas a menudo se entrelazan con elementos de la naturaleza y lo fantástico, lo cual es una marca del realismo mágico. Los juegos de palabras también son recurrentes, ya que añaden un toque de humor, ambigüedad y juego lingüístico a la narración, enriqueciendo el texto y generando múltiples niveles de significado. El tipo de género es un texto narrativo y el subgénero es un cuento. La sinopsis es la historia que relata cómo un rumor se convierte en un hecho. Por otro lado, en el espacio y el lugar, esta es una historia que se desarrolla en un pueblo que es un espacio real, en el cual hay una anciana que tiene 2 hijos y también sucede en una carnicería, en un billar, etc. Para muchos la esencia de Gabriel García Márquez era única, una esencia tan pura al igual que cada una de sus particularidades, cada una de ellas las cuales eran demasiado importantes para él. Cabe aclarar el realismo mágico que él hacía experimentar a través de sus obras, de sus libros, de cómo él se expresaba mediante diferentes métodos, teniendo en cuenta el gran don que tenía para llegar a la gente, para hacerle entender a la gente la idea que él quería que fuera escuchada.
Él buscaba que sus proyectos literarios lograran recolectar los relatos de infancia de su abuela, con sus principales preocupaciones políticas y latinoamericanistas. Cabe aclarar del gran carisma que él tenía, de que principalmente nadie creía en su talento, hasta posteriormente llegarse a convertir en el mejor. De particularidades también podríamos resaltar su constante paciencia y en cómo en esta obra nos logra enseñar lo realmente maravilloso de los libros. Es muy importante recordar que la corriente literaria que Gabriel García Márquez manejó fue el realismo mágico. A mediados del siglo XX en Hispanoamérica se volvió demasiado famoso, teniendo en cuenta los contextos culturales, políticos y económicos que estaban sucediendo en este momento en el mundo. En Latinoamérica se volvió muy famoso este movimiento literario, teniendo en cuenta que mucha gente al leer los relatos de Gabriel García Márquez se sentía realmente identificada con estas cosas. Es por eso que se hizo realmente famoso y es por eso que se vuelve muy importante, ya que estas básicamente se diferencian de los efectos literarios, orales, escritos y producidos en ámbitos geográficos de carácter bilingüe, el cual hasta hoy en día es conocido en gran parte de Europa, al contrario de Hispanoamérica o Latinoamérica, en donde se habla de realismo y romanticismo, entre otras corrientes literarias.